O sea, de eso a Televisa. Pues mira, con que vean noticias están bien, pero pues si quieren ponerse más refinados, y hay en español latino, español de España, BBC, CNN, el Deutsche Welle, el DW, que son, como dicen, ¿no? Una visión fuera del país, pero hay que ver noticias. Y me gustan, por ejemplo, estos que son internacionales, que porque, por ejemplo, en el Instagram, en el Twitter o en el Facebook ponen notitas bien cortitas, o sea, de estas que nos gustan. Yo creo que más a ustedes nada más tengo 30 segundos para ver noticias. Esas son así de las que a lo mejor yo les invitaría que consideren, porque pues es importante tener esta cuestión, ¿no? Bien, bueno, en tanto, ante mi intento de iniciar conversación, mejor vamos a pasarnos aquí a la diapositiva. Yo les quería, bueno, que iniciáramos más bien aquí esto un poco tomando en cuenta que la sesión pasada en lo que toca más bien al rol de la histamina desde el punto de vista clínico con los casos que nos comentaron en la exposición de rinitis, de la sinusitis, por mencionar estos casos, y que además se comentó el asunto del enfoque que podían tener en origen etiológico inmunogénico. Es decir, que había esta oportunidad de que en algunas personas se pudieran observar que los alérgenos pudieran desencadenar toda esta cascada inmunológica, y de ahí teníamos estos cuadros alérgicos que también en varios casos podían ser susceptibles del uso de los antihistamínicos, porque pues ahí es donde terminó nuestra sesión, ¿no? Así como antecediendo de que pues si la histamina tiene un rol haciendo esto, podemos pensar que el uso de un antagonista de histamina, pues, o sea, el antihistamínico como tal, pues ya podía tener en este caso una ventaja clínica, pero ahí quedamos como pendientes, ¿no? De esta cuestión. Sobre todo porque ya también habíamos dicho que de acuerdo a su distribución en ciertos sitios es este listado que vemos así muy breve, porque incluso ustedes leyeron que había algunos roles importantes en lo que toca por su distribución. Por ejemplo, a mediar o influir sobre la respuesta en el sistema cardiovascular, sobre el tejido muscular cardíaco en específico, y que pues esto podría tener una consideración, sobre todo, o contraindicación en algunos perfiles de pacientes, ¿no? Y que había también, por supuesto, esta oportunidad de tener el bloqueo por un antagonista sobre el receptor de histamina, y teníamos el efecto. Pero también dijimos que dentro de estos principales perdón, receptores, había este énfasis en los receptores de histamina tipo 1 y tipo 2. Alcanzamos ahí a cerrar la sesión diciendo, bueno, pues H2 podría tener una influencia hacia el tejido gástrico, y de ahí podíamos visualizar todo un enfoque diferente de uso que no tenía que ver con vías respiratorias, como principalmente parece ser que van los H1, y que pues esto es algo que habíamos dejado por ahí pendiente. Así que creo que aquí lo que tendríamos como que apreciar es si el hecho de tener un antagonismo, cómo es que se va a observar en términos, en qué términos farmacocinéticos podríamos apreciarlos. Existen, de acuerdo a los autores, algunas consideraciones previas a estos aspectos farmacocinéticos, y hay otros que dicen, bueno, pues hay que verlos pues al mismo tiempo, porque la ventaja terapéutica que brindan podría distinguirse por el hecho de considerarles de primera o segunda generación. Esto, sobre todo, por el momento en el que se da su desarrollo. O sea que en un pensamiento lógico, pues la primera generación se trata de aquellos productos antihistamínicos que fueron desarrollados
para el tratamiento de alergias o el tratamiento de síntomas relacionados a padecimientos de vías respiratorias altas y como habíamos adelantado también la vez pasada, que podían tener a lo mejor un uso en algunos padecimientos de vías respiratorias bajas, aunque ahí había limitaciones. Pero tomando en cuenta que vamos a ahora enfocarnos a la ventaja que tiene el bloqueo de receptores de histamina en su isoforma 1, pues aquí es donde más tenemos esta apreciación, ¿no? Esta distinción de primera o segunda generación. Vamos a ver más adelante que también tenemos otra manera de comprender la acción de estos agentes y que sería por su tiempo de duración del efecto. Entonces, ahorita por lo pronto, conviene que veamos aquí estos aspectos. El asunto es que se contempla aquí en esta tabla, hacia el lado izquierdo, algunas características de diferente índole que son importantes apreciar. Varias de ellas tienen coincidencia en primera y segunda generación, pero el primero, el de nivel del sistema nervioso, se comenta esta capacidad que tienen los agentes de penetrar el sistema nervioso central, de poder aprovechar sus propiedades, de cruzar la barrera hematocefálica y alcanzar otra ubicación de receptores de histamina y bloquearlos, lo cual nos lleva a entender la segunda fila, ¿no? El efecto sedante o la capacidad de inducir sueño. En este caso, el hecho de que se puedan observar mayores cantidades o concentraciones de antihistamínicos de primera generación en el sistema nervioso, esto supone que podría manifestarse más fácilmente efectos secundarios de este tipo, sedante o sedación. Es decir, que se trata de agentes que más fácilmente van a inducir sueño. De ahí que yo les comentaba la vez pasada, ¿no? O sea, tenemos estas campañas publicitarias para la venta de antihistamínicos en donde te dicen, no te causa sueño, o sea, no tienes que andar ahí batallando con tus síntomas, pero con sueño, ¿no? Se han visto estas cuestiones. Y entonces, digamos que la menor posibilidad de sedación, o mejor dicho, la menor frecuencia de aparición de este efecto secundario es menor en los agentes de segunda generación. Esto, aquí yo debo decirles que es el decir que es menor, incluso desde el punto de vista, como se ven ahí diciendo, ¿no? De frecuencias, de un 7% versus hasta un 50%, sigue siendo variable por el tipo de población en donde se usa, ¿no? Entonces, hay trabajos que hablan de que la sedación en caso de uso de medicamentos de segunda generación, antihistamínicos de segunda generación, es más evidente, por ejemplo, en adultos mayores. Entonces, como que ahí el porcentaje puede incrementarse. El punto aquí que deberían ustedes como que tener presente es, existe sí un menor riesgo de sedación, pero no significa que no vaya a suceder o que no vayamos a encontrar excepcionalmente pacientes en donde el efecto sea prácticamente similar al de los agentes de primera generación. Es por ahí esta cuestión, ¿no? Otro aspecto que implica otro aspecto de reacciones adversas es por la capacidad de alcanzar estos receptores autonómicos, alfa-adrenérgicos, colinérgicos, y de ahí tenemos receptores que se pueden ver afectados, algunos sobre todo de tipo muscarínico, y también algunos serotoninérgicos. En general, afectaciones de esta naturaleza a manera de efecto secundario, ¿cómo se pueden apreciar? Sobre todo en limitar la función de algunas glándulas o de tejidos glandulares. Por ejemplo, en el caso de los agentes de primera generación, inclusive pueden ocasionar una descompensación de catecolaminas a nivel de neurotransmisores adrenérgicos, que sabemos que, por ejemplo, en las suprarrenales se pueden sintetizar
y esto ocasiona que haya una respuesta desregulada. Es decir, que estos antihistamínicos en las personas susceptibles, reitero, pueden generar una señal extra de estimulación de liberación de adrenalina y por lo tanto afectar este eje glandular, ¿se acuerdan? Que veíamos en la semana pasada. En lo que toca a que, bueno, pues esto ocasionaría a lo mejor una probable liberación de cortisol en consecuencia y por lo tanto también modificar el trabajo de la hormona liberadora de corticotropina y por supuesto de la hormona corticotropina y ahí tenemos esta desvariación. Entonces, esto puede suceder, o hay personas que son más susceptibles en el consumo de este tipo de agentes, es menor, igual, aquí el discurso es similar, ¿no? O sea, aunque pensemos en que son pocos, es menor la posibilidad, el riesgo existe, ¿sí? Acuérdense que en términos de la farmacovigilancia, desafortunadamente no existe para todos los casos de reporte de reacción adversa una precisión en las frecuencias y a veces se reporta así como lo ven, ¿eh? Poco, limitado, desconocido, variable. O sea, son términos poco cuantitativos o cuantificables y que entonces nos invita a suponer, bueno, es posible que sucedan, pero no existe suficiente evidencia porque a lo mejor se trata de efectos secundarios que no suceden muy comúnmente, ¿no? Entonces ahí tenemos varias cuestiones que resultan ser interesantes. El metabolismo en general se da por sistemas microsomales, aunque más evidentemente, como lo vemos allí, en los de segunda generación, pues ocupan este supersistema que es este de los más ampliamente distribuidos, se recuerda, ¿no? El CYP3A4. Por lo tanto, dado que se trata de un sistema, digamos, de amplia distribución a nivel hepático, el riesgo de que este mismo sistema sea utilizado por otro fármaco de uso concomitante, pues es elevado. Así que hay que verificar qué posibles interacciones podrían resultar de carácter negativo o que puedan generar una condición clínica no adecuada para el paciente. Vemos aquí en el desarrollo de los tiempos de vida media, se consigue que en el desarrollo de tecnología farmacéutica, de investigación, que los de segunda generación ofrecen tiempos de vida media más prolongado. Esto ayuda a que se pueda ofrecer un producto que pueda ser utilizado menos veces en el día. Así que acuérdense que aquí en la premisa que podemos anticipar de que pues entre menos administraciones en el día de una forma farmacéutica, pues mucho mejor, como es más cómodo para el paciente, más amigable, como dicen, para el paciente, y en términos farmacéuticos, pues esto garantiza que es más fácil de ser adherente, ¿no? Entonces, esto da ventajas, esto desde el punto de vista comercial también implica varias cuestiones, ¿no? Aquí entonces me gustaría hacer un planteamiento. Si desde esta óptica comercial nos ponemos a pensar, pongan atención, porque va a ser difícil que lo vuelva a repetir. Si el asunto es que los agentes antihistamínicos de segunda generación tienen una menor posibilidad de inducir sueño en los usuarios, pues esto es una ventaja comercial importante. Si tomas este producto, no te va a dar sueño. Pero entonces habrá compañías farmacéuticas que digan, entonces, pues mi producto ya tiene una desventaja porque el mío sí causa sueño. ¿Cómo le hago para competir con uno que potencialmente, como estos de segunda generación, sabemos que tiene menor posibilidad de inducir el sueño? ¿Cómo creen que resuelve en este marco comercial este asunto, en este planteamiento, la industria farmacéutica que manufactura antihistamínicos de primera generación para competir desde esta óptica de la fila 2 con los productores de antihistamínicos de segunda generación? ¿Qué creen que tuvieron que hacer? A ver, adelante, quien levanta la mano. A mí solo se me ocurre, a veces es una idea
mala, no sé, pero podría ser como una versión de noche, algo por el estilo, algo así como tómatelo antes de dormir, por ejemplo, algo por el estilo. Y con el efecto sedante, pues ya te duermes, ¿no? Y sin tu alergia, algo por así. Ok, bueno, ya tenemos una propuesta. ¿A alguien más qué se le ocurre? Eh, yo digo que pueden modificar la publicidad, pueden tal vez decir que causa sueño, pero de una manera un poco ambigua, que no se dé a entender del todo bien. O esa es una, y la otra que sí es una idea un poco más loca, pero se me ocurrió, es que ¿qué tal si agregan a su formulación cafeína o alguna sustancia que en sí despierte a las personas? Ok, bien. Me pareció más loco lo primero que dijiste de que pudieran decir así como ambiguamente en sus comerciales esta información así como rara, ¿no? Pero bueno, lo segundo es muy clarito y esto es muy válido, ¿no? ¿Alguien por ahí más iba a comentar algo? No era lo mismo de su segundo comentario, agregar algún principio activo que tratara de que no hiciera tanto efecto lo segundo. Bueno, que no fuera. Sí, el sueño, ¿no? Lo cierto es que tenemos, para la primera generación de antihistamínicos, pues, un desarrollo que fue muy, muy rápido de tener coformulados que incluyen cafeína. Entonces, aquí la cuestión se vuelve interesante porque, pues, se da en el mismo producto una dosis de cafeína, incluso para algunos productos que no solamente incluyen el antihistamínico, hay, por ejemplo, algunos eh, AINES que incluyen también cafeína. Por ejemplo, para el típico dolor de cabeza y migraña, la aspirina sigue vigente y te ponen además de eso cafeína y tiene dos variantes de que esto puede ser como el extra forte inclusive, ¿no? Así como que un poquito más de cafeína para que aguantes en el día porque el dolor a lo mejor te puede cansar. Y entonces, o sea, ahí tenemos esa otra historia, pero el asunto es que sí tenemos antihistamínicos que ya incluyen una dosis de cafeína. Por lo tanto, ante este planteamiento, mi siguiente sería, ¿qué implicaciones tendría que un coformulado que incluye cafeína en lo que toca a efectos secundarios implicaría? O sea, ¿habría que incluir algún tipo de información extra por el hecho de que el coformulado incluye cafeína? ¿Qué piensan? Según yo no, porque por ejemplo hay algunos analgésicos que incluyen cafeína y ni siquiera lo mencionan, como el... ¿El riesgo o algo así? Ajá, o sea, hay muchos Ok, analgésicos que contienen cafeína y no se menciona nada ni en comerciales ni en... bueno, ok, en el Marbete obviamente sí viene que contiene cafeína, pero me refiero a que es de una forma muy, muy sutil esa bien. información. Ok, gracias. ¿Alguien más quisiera comentar? Aquí, sí. Yo tenía una duda más bien sobre esto de agregar cafeína. ¿Qué tanta sería esa eficiencia de que de verdad te quite el sueño? Porque también en el caso de los receptores de la cafeína, también se supone que la gente se vuelve no resistente, ¿cómo se dice? Se desensibilizan los receptores, pierden sensibilidad. Y entonces, no sé, por ejemplo, personas que tomen mucho café y ya se hayan vuelto de cierta forma más resistentes a la cafeína, ¿realmente podría aliviarles el sueño el que agregaran pues la cafeína al antihistamínico? Bueno, hay varias cosas en tu comentario, pero vamos a resolver el primer planteamiento que yo hacía, ¿va? Entonces, en lo que toca a los coformulados que incluyen cafeína, si bien la información parece que no es la que se publicita tan ampliamente, es decir, que tiene cafeína y que puede tener posibles contraindicaciones o efectos secundarios, desde la óptica del farmacéutico sí tendría que en la dispensación hacer la mención. Este producto incluye cafeína. Se trata de una persona, la que se lo va a tomar,
que no tiene algún problema cardiovascular, porque la cafeína generalmente genera hipertensión o elevaciones de la presión arterial, ¿no? Si la persona no es alérgica a la cafeína, si la persona no tiene gastritis, porque la cafeína tiene carácter ácido. Entonces, estas cuestiones probablemente comercialmente no estén dispuestas, pero en el compromiso del farmacéutico es necesario informar, ¿no? O sea, es muy padre que el efecto antihistamínico de un producto de primera generación se pueda superar por el hecho de incorporar cafeína. Esto parcialmente resuelve la pregunta de su compañero. Tan así de que sigue vigente. O sea, sí hay más beneficio que inefectividad terapéutica para este tipo de coformulados. En este caso sí se tiene que comunicar, sobre todo, que se trata de productos que no deben de superar cierto tiempo de utilización junto con el medicamento al que acompaña, ¿no? El coformulado, si es un coformulado. Normalmente pensaríamos que en 5 a 7 días debería de estar resuelto la sintomatología, si no es que menos para otros productos, pero si no, ya saben, si persisten las molestias, consulte a su médico, ¿no? En este caso. Desconozco el porcentaje de la población que es desensible o insensible al efecto de la cafeína, pero lo cierto es que esta pérdida de efecto o la incrementada tolerancia, por un lado lo voy a responder así, es como muy burdo. En sí, las personas que son, tienen consumo constitucional de cafeína, para empezar, no tendrían para nada el problema de la sedación. Es poco probable que suceda. Es más, estas personas pueden estar en el 50% de que no ocurra el efecto, porque en su consumo constitucionario de cafeína ni necesitan siquiera tomar el coformulado. ¿Me explico? O sea, en esta óptica, el asunto es que si fuera que la persona que a pesar de que toma café se duerme, porque puede caer en ese otro 50%, yo les decía, hay productos que incrementan la dosis de cafeína dentro de sus coformulados para ese tipo de cuestión. Ya si no, o sea, ahí ya la industria farmacéutica pues ya tuvo su ganancia económica y tendrá que buscar otra opción el paciente, pero en términos de salud, esta situación de la cafeína tiene un impacto en la salud pública con una acepción muy diferente. ¿De acuerdo? Bien, entonces, sí, voy a quitar aquí la presentación. Acuérdense, es importante siempre cuando pensamos en el asunto de tener presentaciones a manera de coformulados, podamos ubicar de qué se trata ese coformulado y saber, ¿no? Cómo puede estar dispuesta la composición y si esto no implica algún riesgo para el usuario, ¿no? Entonces, ahora me voy a ir aquí al texto en PDF. Me dicen cuando ya lo puedan ver. Ya se puede ver. Ya. Sí me escuchan, ¿verdad? Es que no sé, como que está haciendo cosas raras aquí las... Sí, lo escuchamos. Ah, bien. Ok. Bueno, entonces, en lo que toca al efecto ya antagonista, en específico de receptores H1, aquí es importante tener este enfoque que habíamos dicho que por la oportunidad en su distribución, el tipo de efectos es que en general el efecto antihistamínico sobre este receptor va a tener ventajas sobre todo para remediar estos datos clínicos que comentábamos, por ejemplo, para enfermedades de vías respiratorias altas, ¿no? Y en sus diferentes, a lo mejor, modalidades, porque pues había unas
rinitis, por ejemplo, que eran claramente de orden alérgico, y ya se nos explicaba bajo qué mecanismo de hipersensibilidad, ¿no? Pero también hablábamos, por ejemplo, de rinitis que estaban asociadas a un proceso etiológico, por ejemplo, bacteriano, viral y todo este asunto, ¿no? Al final la coincidencia iba a ser, por ejemplo, el escurrimiento nasal o lo que se llamaba como rinorrea. Así que es la ventaja que se otorga, que otorga el bloqueo de receptores de histamina H1, pues es lo que nos pone a pensar que la ventaja que estaríamos observando es que se vaya remediando este tipo de malestares, ¿no? Por ejemplo, para del escurrimiento nasal, que desde el punto de vista de la alergia, además se pudieran ir modificando algunas etapas de este proceso inmunológico para que se fuera conteniendo la manifestación alérgica ante la exposición, ¿no? Incidental, digámoslo así, de una persona al alérgeno, ¿no? Entonces, aquí para el caso de estos fármacos antihistamínicos, el texto comenta una propuesta de clasificación ahora con énfasis al grupo químico, ¿no? O sea, hay una subclasificación y seguramente a lo mejor algunos de estos medicamentos que están aquí o productos enlistados, seguramente los han visto en medicamentos de libre venta. Hay algunas formulaciones pediátricas, inclusive para estos agentes, ¿no? Hay algunos que son más populares que otros. Por ejemplo, aquí vemos el caso de la difenidramina, de la clorfenidramina, que este es otro de los populares. Algunos son más económicos que otros, eso sí, habría que como repasar desde ese punto de vista económico cómo se encuentra el mercado, ¿no? O sea, qué se vende y a qué costo y de cuáles. El genérico ha ganado posición respecto a los innovadores o a estos súper populares que tienen pues, para hacerse sus comerciales acá, ¿no? Entonces, tenemos el caso de hidroxicina, ya se dieron cuenta que conforme empezamos aquí a bajar en la tablita, hay algunos medicamentos que se empiezan a indicar como en itálico, en cursiva, ¿no? Estos se ponen así porque se está indicando que se trata de antagonistas de receptor de histamina 1, pero de segunda generación. O sea, aquí, cuando pensamos en las piperidinas, estamos hablando que estos más bien fueron desarrollados ex profeso para limitar la penetración al sistema nervioso y por lo tanto se pudieran reducir estos datos clínicos de sedación principalmente, ¿no? Aquí es donde tenemos a dos que son vigentes todavía, la loratadina, la terfenadina, no así el astemisol, sobre todo hacia finales de la década de los 90, llegó a ser muy exitoso para las indicaciones de rinitis y sinusitis alérgica estacional, y eran buenísimo. Entonces, el asunto fue que se tuvo documentación, nuevamente, de países europeos donde son muy sensibles a que, por el hecho de que tengamos pequeñas señales o conjuntos de personas que estén manifestando efectos secundarios graves, limiten o retiren del mercado el producto. Así fue el caso del astemisol, que incrementaba el riesgo de infarto y derrame cerebral. Entonces, aquí fue una situación que nadie veía venir, y entonces, en el caso de nuestro país, pues la recomendación fue retirarlo del mercado porque era demasiado el riesgo, aunque no habían sucedido en ese momento en el país evidencias de que gente por el uso, digamos así, de larga duración del astemisol tuviera una manifestación de este tipo, se retiró. Entonces ahí está todavía indicado, pero pues ya no lo tenemos, ¿no? Y aquí tenemos algunos otros de orden vario, es decir, que no atienden una estructura química en específico, pero tenemos estos de aquí, ¿no? Entonces, creo que aquí, solo para aprovechar este texto, ya se dan cuenta que
sí es importante el asunto de, en la prescripción de antihistamínicos, evaluar el perfil del paciente, no solo desde el punto de vista de la congruencia diagnóstico y terapéutica. Yo les decía, ¿no? En ocasiones pasadas, a veces en el escenario pues de la dispensación, pues en el qué me tomo para y para signos o síntomas claramente banales, de corta presentación, entonces, pues sí, tenemos varios OTCs que podrían ayudar, pero el asunto es que no solamente en esta consulta farmacéutica o indicación farmacéutica se haga ese atino, ¿no? Esta situación de verificar que lo que está sucediendo clínicamente en la persona, en lo que toca signos y síntomas, coincida con la recomendación del antihistamínico. Es también preguntar, bueno, considerando que este medicamento puede promover que haya sueño, que usted esté somnoliento, con ganas de dormir y todo este asunto, entonces esto pues nos pone a pensar, pues esto es un riesgo clarísimo para algunos perfiles de personas, ¿no? O sea, imagínense que una persona con datos clínicos de rinitis o de gripa, que es operador de un camión, o sea, se toma un antihistamínico H1 y de primera generación que tiene alta posibilidad, como dice ahí, de tener este efecto sedante. Entonces, creo que esto ya supone un riesgo bien importante. Sin embargo, adelantaba su compañero dentro de las propuestas que yo hacía al planteamiento hace unos minutos, a lo mejor pensar en que aquellas personas que se lo tomen en la noche, pues se van a ir a dormir bien tranquilitos, ¿no? Como se dice, ¿no? Como un bebé. Pues aquí tenemos este asunto, ¿no? El beneficio que puede ofrecer para sueño nocturno, ¿no? O sea, que las personas que a lo mejor padecen insomnio, se les pueda inducir por el uso. Entonces, ahí donde tenemos ventajas terapéuticas que por el hecho de que para ciertos perfiles poblacionales parezca ser un efecto secundario, para otros puede ser ganancia, ¿no? Entonces, ahí tenemos esta cuestión, ¿no? Y también en lo que toca, por ejemplo, a un poco más el detalle de estas características farmacocinéticas, en esta tabla resulta interesante apreciar, por ejemplo, esta diferencia clarísima que hay entre los de primera y segunda generación respecto a la capacidad de inducir el sueño y al bloqueo colinérgico, ¿no? Entonces, hablábamos de esta situación de que a lo mejor puede modificar esta transmisión de tipo colinérgica en algunas personas susceptibles, yo les decía, de manera que, por ejemplo, si se trata de el bloqueo sobre receptores muscarínicos, que estos pueden tener un alcance, por ejemplo, a nivel de la placa neuromuscular, podrían generar que a lo mejor sintieran desorientación, que pudieran tener a veces movimientos como erráticos, que a lo mejor, como yo también les decía, que se podía generar alteración sobre algunas glándulas, una muy típica por el bloqueo colinérgico es la modificación de las secreciones en las glándulas salivares. Entonces, una muy típica puede ser la resequedad de la cavidad bucal, ¿no? Ya se ve así como raro, ¿no? Esto es temporal, puede ser autorreversible, pero puede ser muy común para algunos agentes. O sea, vemos aquí el caso de este sistema, ¿no? De crucecitas, donde pensamos que el marcaje de 3, pues, es el mayor, y entonces pensamos que pues la difenidramina respecto a esta tripolidina pues parece ser mayor el bloqueo colinérgico. Sin embargo, el caso de la tripolidina es que tiene un tiempo de vida media que puede ser limitado y que digamos que esto implicaría como una administración muy continua, ¿no? En el día, y pues esto ya como que limita. La verdad es que este tipo de productos no me parece que siga como muy vigente desde el punto de vista comercial, pero solo por mencionar el ejemplo de cómo podemos apreciar esta cuestión es importante. Ojo, aquí vean, cuando vamos hacia abajo,
y tenemos aquí el caso de estos dos que siguen, estos sí disponibles en nuestros cuadros, loratadina, terfenadina, o sea, nos ponen 0. O sea, así, esto claramente apuntaría a que si lo vemos así es, wow, no hay sedación y no hay bloqueo colinérgico. Pero yo que les dije en todo mi rollo en la diapositiva anterior respecto a este punto, o sea, ¿sí podemos considerarlo 0? A ver, ¿alguien me puede decir aquí cómo tenemos que entender esta cuestión? No cero, sino que es muy, muy bajo, porque Ujú. puede depender de la idiosincrasia de la población o de la persona. De la idiosincrasia, muy bien. Entonces, no podemos lamentablemente decir que los efectos de tipo antihistamínico sin capacidad de producir sedación ocurren siempre en los de segunda generación, ¿no? O sea, si pudiera hacer así como una pregunta de examen de falso o verdadero y que dijera, ¿no? Es bien sabido que en todos los casos de uso de antihistamínicos H1 de segunda generación, se evidencie la nula presencia de sedación. Eso es falso. O sea, existe todavía el riesgo de que por esta situación de las características en las poblaciones, pues ocurra, ¿no? Esta cuestión, ¿no? Ahora, si nos vamos a estas columnas donde hablamos de la duración de la acción y hablamos de los tiempos de vida media, pues sí nos llama la atención pues el que podamos ofrecer un producto que pueda con una sola dosis en lo posible pues tener este tipo de uso pues limitado, ¿no? Porque pues ya saben, ahí también yo veo mucho esta cuestión de cómo la propaganda comercial habla de que pues para la rutina del día a día a veces no hay ni tiempo, entonces pues tómatelos una vez al día y tienes toda la cobertura del día y llegada la noche, allí tienes otra alternativa, incluso de dosis, que te protege de los síntomas durante la noche, ¿no? O sea, para que puedas descansar bien, porque acuérdense que en una condición de alergia o de una infección va a haber algunos momentos nocturnos en donde existe incomodidad o existe complicación en el proceso de respiración y las personas no pueden dormir bien y entonces ahí tenemos esta cuestión, ¿no? El asunto es que si vemos claramente esta duración de la acción, y fíjense, pensemos en que el astemisol, el que yo les decía que resultaba ser muy bueno, porque pues sí era de una toma en el día, y claramente vemos así como una indicación de su tiempo de vida media, pues igual así como, wow, Kyrie, o sea, está súper elevado. Vean aquí la notita que dice, ¿no? Incluye su metabolito activo. ¿Cómo podemos explicar desde el punto de vista farmacológico que este tiempo de vida media que nos ponen aquí es congruente con el supuesto que les voy a decir? O sea, pues claro, tiene una duración de acción prolongada porque su tiempo de vida media es igualmente prolongado. Ahí está clarísimo, ¿no? Esta cuestión. Pero si comparamos vean el caso de la loratadina. El intervalo de su tiempo de vida media es menor al de la duración de acción. Y todavía el caso es un tanto similar con el caso de la terfenadina. Entonces, lo que podríamos decir ante este planteamiento, recordar primero. En la farmacología, no siempre el hecho de que todos los tiempos de vida media prolongados deban de tener una relación directa con tiempos de duración de la acción igualmente prolongados. O sea, esto no es un planteamiento que para todos los medicamentos va a ocurrir. Es que vean aquí el caso, o sea, no sé si ya se adelantaron y lo vieron. O sea, tenemos para la clorfeniramina, vean este intervalo de tiempo. O sea, es como muy del estilo de la loratadina y terfenadina, pero su tiempo de duración es cortito. Entonces, ¿qué pasó?
¿sí? Aquí acuérdense, bueno, pues ahí está el ejemplo. O sea, primero, no todos estos indicadores farmacocinéticos se van a explicar con esa naturaleza lógica que estaríamos esperando. Y repito, ¿no? Así como que luego dicen, sí, todo lo que tiene tiempo de vida media prolongado va a redundar en una duración de acción prolongada. Falso totalmente. Y aquí ya se dan cuenta, ¿sí? Aquí lo que tenemos que considerar es, a ver, tenemos en un determinado momento, regresando al planteamiento original, el caso de que puede haber metabolitos activos que ahí sí, estos podrían pasar más tiempo en el organismo de una persona, incrementando la oportunidad de que la acción antagonista sobre H1 pueda prolongarse. No así para varios casos de agentes de primera generación, que a lo mejor, como en este caso de la clorfeniramina, ante tiempos de vida media prolongados, pues resulte que van a tener, no van a tener necesariamente un metabolito que incremente ese limitado tiempo, o bien que lo que muy seguramente pase es que en su biotransformación a nivel hepático, pues se generen metabolitos inactivos, pero que sí validen que todavía por ahí anda una fracción del fármaco, ¿no? Entonces, yo creo que esto es bien importante, siempre tener presente que este tipo de información no la podemos a veces validar en esa lógica, ¿no? De que, pues, si este valor es grande, este también, este va a ser igual, ¿no? No, aquí tenemos que sí tener en cuenta otra información de orden farmacocinético para poder explicar este tipo de cuestiones, ¿no? Vean aquí el caso del astemisol. ¿Creen que va a tener una acción inmediata? O más bien, ¿creen que tenía un tiempo de latencia corto? Esa sería la pregunta. ¿Creen que el astemisol, con la información que estamos viendo, tenía un tiempo de latencia corto? No. ¿Y cuál sería la razón? Yo coincido con él, no, pero ¿cuál sería la razón que tú tienes presente? El volumen de distribución. Está de locura, ¿no? O sea, habla de que alcanza a darse su paseo por tejidos profundos, se medio da sus vacaciones o se secuestra y después empieza a aparecer el efecto. Y era cierto, para el caso, acuérdense que yo les planteaba el estemizol, que fue popular para los casos de rinitis alérgica estacional o de sinusitis alérgica estacional. Allí el asunto es, mire, señora, va a tener este medicamento, pero, o señora, pero el asunto es que no va a tener el efecto luego, va a tardar, pero va a ser buenísimo, va a ser sostenido. Entonces tenga paciencia y todo este rollo. A lo mejor arrancaba con una antihistamínico primera generación, después se suprimía su uso y se quedaba con astemisol, ¿no? Pero es importante ver este encuadre de estos datos, pues para poder pensar, ¿no? Allí en este tipo de situaciones, ¿no? Sobre todo porque a veces sucede, ¿no? Me regreso al escenario que yo les planteaba, ¿no? ¿Y qué tal si la situación es en el que me tomo para, uno no considera qué otros medicamentos esa persona puede estar tomando? Entonces, ahí es donde se nos complica el asunto, ¿no? Porque a lo mejor, independientemente que tome otros porque tenga alguna enfermedad crónica, la que fuera, el asunto es que a lo mejor podemos tener un impacto positivo en el arreglo o en el ajuste de sus medicamentos, lo que sería la conciliación de la farmacoterapia. Y entonces ahí sería ver, bueno, esta persona ya me refirió que toma 3 medicamentos y que van distribuidos en al menos 6 tomas al día. Si yo le voy a recomendar un antihistamínico, lo cierto es que para impactar menos en la adherencia al tratamiento, porque me va a odiar si yo le doy un antihistamínico de primera generación que supone su uso 2 veces al día, así como que por favor, debería de darme algo que nada más fuera de una sola vez, por favor, porque ya estoy lidiando con el otro asunto. Entonces, estos son aspectos que también son importantes considerar, ¿no? Para este tipo de personas, ¿no?
Y entonces esto, voy a dejar de compartir, me lleva a lo siguiente que les quería mostrar. Y se me pasó comentarles la vez pasada de cómo andaban ustedes con el uso de la siguiente herramienta. Voy a poner una página de internet. Aquí está. Estoy compartiendo aquí del internet esta hoja del Medscape. Y lo que yo quería preguntarles es si ya la habían usado ustedes anteriormente. Ya, doctor, algunos en administración farmacéutica nos enseñaron inclusive a cómo detectar interacciones entre Muy bien. medicamentos, la herramienta, Ujú. pero no estoy seguro que todos. Ajá, ok. Entonces, bueno, al menos de manera general, digo, que ahorita el propósito es más ver cómo darle una mirada a los contenidos, aprovechando el tema. Este es de libre acceso, se pueden hacer de su cuenta, es gratuita. Si el asunto es, que otra vez tuitos son las de que nos suscribamos o sigamos algo, también tienen sus redes sociales muy, muy claritas, cortitas, y muy interesantes en varias cuestiones. Practican así su inglés, que acuérdense que es un requisito de egreso para ustedes. Y bueno, es esto, ¿no? Incentivar aquí esta cuestión. Pero si queremos, en este caso, visualizar para este contexto que yo les decía, ¿no? Bueno, ¿y cómo nos cercioramos qué conviene, qué características para este tipo de productos? Aquí me voy a ir por la ruta que algunos le llaman así como larga, ¿no? De explorar OTCs, medicamentos, productos de origen herbal. Y aquí la salida es un listado que por el tipo de uso podemos encontrar, o sea, cardiovascular, gastrointestinal, etcétera. Aquí luego ya tenemos la ventaja que pues, están para las alergias y los resfriados, ¿no? Y todavía viene, aquí todo este asunto, ¿no? Vienen, ya se dan cuenta de estos combos o coformulados, o sea, antihistamínico, antitusivo, analgésico, descongestionante, expectorante, antitusivo, o sea, tenemos ya un montón de cosas. O sea, la verdad es que para ese tipo de agentes por ahí tenemos una ventaja interesante. Pero miren, aquí andamos en esto, ¿sí? Entonces, aquí en los antihistamínicos de primera generación, tenemos algunas formulaciones pediátricas que pueden ser populares y tenemos algunas que pueden tener pues, cierta vigencia, ¿no? Por ejemplo, está el caso de la difenhidramina, que yo les había comentado que estaba ahí listado. Y bueno, al elegirla, pues aquí ya tenemos oportunidad de observar sus usos de acuerdo al perfil poblacional, pero aquí lo más importante, acuérdense, es que ustedes pueden ubicar no solo datos farmacológicos, sino también algunos datos que son importantes respecto a efectos secundarios, interacciones, lo que serían las precauciones que en general engloban en un determinado momento las contraindicaciones, ¿no? Que vemos aquí. Entonces, en el caso, por ejemplo, que ya veíamos de que estos agentes pueden penetrar muy fácilmente, la barrera hematoencefálica, pues el principal es ¿no? Pueden causar esta depresión del sistema nervioso, ¿sí? Lo cual puede hacer que los conductores o personas que manejan maquinaria pesada, pues se discapaciten o se encuentren incapaces, ¿no? De la operación de en la operación de este tipo de situaciones. Así que conviene tener muy en cuenta este perfil de la persona, ¿no? O sea, el asunto es que, no sé, o sea, pues hay casos que, por ejemplo, van al Oxxo, hay OTCs de estos, y es el conductor de un tráiler, tú sabes, al que despacha ahí el Oxxo, ¿de cuál de estos medicamentos que tienes es para la moquera que traigo? Sí, tómese ¿Y qué tal si es uno de estos, no? ¿Se imaginan? O sea, estoy yéndome a un escenario bien loco, pero pues el asunto es que podemos pensar en este tipo de situaciones, ¿no? Que pueden ser reales y que pueden pasar. O sea, viene por ahí estas cuestiones
también datos, así que, por ejemplo, bueno, qué es lo que está evidenciado aquí en términos farmacológicos? Pues bueno, aquí tenemos estos detalles, ¿no? Entonces yo creo que esto tiene una ventaja, ¿no? De utilizar este tipo de recursos, de que podamos animarnos a explorarlos. Seguramente también ubicarán o podrán anticipar que hay para algunos la ventaja del el recurso en un teléfono inteligente, o sea, sí tienen una app para el Medscape, tienen la oportunidad de descargarla en su modalidad así de uso en línea, o sea, que pueden accesar a toda esta información en tanto ustedes estén conectados al Wi-Fi, pero también tienen la opción de que si su teléfono tiene suficiente memoria o en su supermemoria extra, descarguen toda la colección de información y tan pronto ustedes en el Wi-Fi, se aprovecha el Wi-Fi, ¿no? Pero también se va actualizando tanto estén ustedes conectados. Entonces, para aquellos casos, esto es lo que yo siempre les recomiendo a los becarios de servicio social. Primero, que a fuercita la tienen que tener descargada, y que segunda, deseablemente lo hagan en su teléfono celular, porque luego hay áreas en los hospitales, en las clínicas, en donde no hay internet, o sea, parece búnker, y entonces no hay señal, y si se requiere consultar algo, ahí sin problema de esa conexión, lo pueden descargar, ¿no? Entonces por ahí va esta cuestión. Ahora, solo para explorar aquí el caso de los antihistamínicos de segunda generación, estos que decíamos que no necesariamente van a tener por allí el asunto de esta amplitud de cruzar la barrera hematoencefálica y por lo tanto la sedación. Aquí tenemos, ¿no? Estas salidas y tenemos aquí la loratadina, ¿no? Que ya habíamos dicho que era de los que son vigentes, pero aquí está este producto, ¿se acuerdan del Alegra? O sea, sí lo han visto, ¿no? En la televisión. ¿Alguien podría averiguar qué es? O sea, o más bien, ¿qué es lo qué es lo que comenta la... Ah, no, perdón, ya no, aquí lo había abierto antes, ya la vi. ¿Sí pueden ver ahora esta página de Alegra? ¿O tengo que volver a cerrar? Cambié de hoja de internet. ¿Lo ven lo de Alegra? No, solo la lista. Ah, entonces sí lo tengo que cambiar. Voy de nuevo, ¿eh? Pensé que sí se podía hacer eso. Ok, voy a compartir ahora esto de Alegra. Comercial, ¿verdad? Aquí. Bien, entonces aquí ya se dan cuenta que hablamos de la fexofenadina y que incluso habla aquí de la fenilefrina, ¿sí? O sea, tenemos aquí oportunidad de verificar de qué estamos hablando, ¿no? Ahora, el recurso que estábamos viendo, pues nos va a dar la salida como nosotros a lo mejor estamos anticipando que queremos, sea como coformulado o pediátrico y demás. El asunto, acuérdense que, solo por repasar esto rápidamente, acuérdense que en el plano del servicio farmacéutico como tal, atención farmacéutica o dispensación, tengan bien presente que el paciente es muy probable que llegue deseablemente con una indicación, deseablemente una receta y con el nombre comercial, aunque por la normativa indica que debe de venir el nombre comercial, pero también así el nombre genérico de los productos, siempre se debe de verificar la calidad de la receta, ¿se acuerdan? Y que en este caso, a veces, sobre todo en la práctica de aquellos que están en la farmacia comunitaria, o sea, el asunto es, pues siempre me voy aprendiendo más los nombres comerciales o del producto innovador que los de los medicamentos genéricos, en la denominación genérica, ¿no? Entonces, digo, no está mal, pero el asunto es que no hay que perder de vista esa información porque es importante
ubicarla para a lo mejor el asunto de la búsqueda que podamos hacer ya en, como por ejemplo yo les decía, en el Medscape. Me voy a regresar al Medscape. Entonces ya tenemos por ahí presente algo que podemos buscar. Ahora voy a poner aquí. Bien, entonces ahora sí nos vamos al listado. Ya lo pueden ver otra vez, ya estamos en el listado aquí del Medscape. Sí, Gracias. Entonces, vamos a ver este, ¿no? El de las 24 horas. Este no es el coformulado, habla de que es un antihistamínico de segunda generación, que es así como estábamos. Y ya nada más por ir curioseando, ¿no? De ver esto de los efectos secundarios. Vean hacia dónde va el perfil de efectos secundarios, ¿no? O sea, no se hace esta indicación de la somnolencia como uno de los principales. Aquí tenemos la oportunidad de observar en esta salida una agrupación de efectos de acuerdo a evidencia, ¿no? O sea, mayor al 10% es más probable el vómito que el sueño, ¿no? Pero ven, aquí en el caso del sueño es bajito, pero ahí está, ¿no? Entonces, por eso esto nos ayuda a verificar esta idea que les decía anteriormente, ¿no? Aun cuando a veces podamos estar observando en fuentes de información que pues el efecto sedante es prácticamente cero o que decía allí la capacidad, ¿no?, de penetrar al sistema nervioso es cero. O sea, no, o sea, sí tenemos reportes. Aquí yo creo que a lo mejor la pregunta que se pueden hacer naturalmente ustedes es, entonces, ¿por qué lo escribieron? ¿Por qué lo pusieron, no? A lo mejor en los textos a veces se basan en fuentes de información que en su momento, tomando en cuenta estudios de fase 3, pues no tuvieron tiempo de evidenciar, ¿no? Porque acuérdense que en estos estudios de fase no participan ciertas poblaciones vulnerables que una vez que cuando ya se comercializa el producto, ya lo usan y entonces empiezan a darse los reportes. Entonces, no es algo que no esté dispuesto o parezca equivocado con dolo, sino que más bien es, como les decía, es más bien pensar en que tenemos que tener presente este tipo de recursos de información, pues para que esto funcione, ¿no? Y vean aquí irónicamente, ¿no? O sea, la rinorrea como un efecto secundario. Esto sería interesante verificar cuál sería el potencial mecanismo de reacción adversa. Pensaría yo en la falla terapéutica. Es decir, que este paciente no es susceptible de este fármaco, ¿no? Que el término que comentó su compañero, que es muy importante, la desensibilidad que tiene a lo mejor el receptor de H1 hacia este tipo de producto, no haga que no funcione, ¿no? Eso es interesante y es poquito, ¿no? Entonces, por ahí va esta cuestión. Vean, ¿no? Reportes por marketing, ¿no? Desórdenes del sueño, ¿no? Inclusive al grado de paranoia, ¿no? Además del insomnio. Así que aquí tenemos este tipo de detalles. A veces, aquí afortunadamente tenemos datos de porcentaje, ¿no? Pero hay en ocasiones fuentes de información que desafortunadamente no nos dan este tipo de información. Solo revisar rápido el caso de la loratadina, ¿no? Que ese es también de los que son muy, muy populares, o sea, el claritín. Y también darle la mirada, ¿no? Al caso de los efectos secundarios. Y vean, este está un poquito más elevado, ya se dieron cuenta. El otro creo que decía del 1 al 2%, ¿no? Si mal no recuerdo. Pero vean, en este caso, en el 8% está dispuesto aquí y nuevamente el asunto, ¿no? Hay que tener cuidado de ver si este tipo de productos se pueden considerar totalmente inocuos al desarrollo de ese tipo de efecto secundario. Yo les recomiendo que se hagan de su cuenta. Digo, voy a procurar que lo estemos utilizando para ver algunos ejemplos de los medicamentos, pero muy seguramente para
las unidades de cardio y de diabetes, lo podamos aprovechar más, sobre todo para verificar el uso de esta de la calculadora de interacciones. Digo, aquí solamente se da un listado, pero en este sitio, inclusive ahí en su dispositivo móvil, también pueden hacer uso de la calculadora de interacciones, y vamos a ver que esto es una herramienta bien útil, ¿no? Para verificar cómo se está llevando o conduciendo una farmacoterapia. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta o comentario? Sobre todo me gustaría que, insisto, ¿no? Que puedan hacerse ya de aquí, de este recurso. Esperaría que ahí en casa ustedes tengan oportunidad de usar su computadora para hacer esto más amigable, o no sé cómo les convenga. Yo la verdad es que sí me gusta la app, pero obvio que por mi capacidad visual que tengo, prefiero irme así como un poquito de letras grandes. Estoy usando una laptop, pero pues por mucho prefiero esto, ¿no? Porque me es más seguro incluso para mí, ¿no? Pero preguntas, comentarios que tengan, ¿qué les pareció este recurso? Sí, me parece que de hecho la doctora Cristal, o no recuerdo quién, en Natalia Farmacéutica nos había mostrado esta aplicación. De hecho, Súper, sí, de hecho me acuerdo porque ahorita la chequeé ahorita en mi teléfono, que aquí la tengo. muy bien. Sí, Sí, de hecho sí sería pues de mucha, yo diría que demasiada ayuda aprender a utilizar bien el recurso, más que es gratuito. sí, y no les piden muchos datos, ¿eh? Tampoco crean que aquí los rusos les van a espiar al tener su cuenta. Inclusive, a veces ofrecen cursos. Ellos tienen algún tipo de convenio con la Organización Panamericana de Salud luego, y les llegan por su perfil. Este curso puede ser de su interés, son gratuitos, les dan su constancia, cosas así. Hay algunos más básicos, por supuesto, que pueden ser de su interés. Así que, miren, estoy viendo que se puede usar en español, pero no sé si esto ampare el recurso que estábamos viendo de la información. Pero el chiste es que lo exploren, ¿no? Digo, aquí nosotros lo vamos a ocupar en la versión que sí permite hacer más fácil el uso. Pero aunque se pudiera, yo les invitaría a que lo puedan utilizar en inglés, pues para que lo practiquen, ¿no? Entonces, yo creo que ahí va a ser una tarea importante, ¿no? Para que lo cheque. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces yo creo que sí nos queda, bueno, voy a salir de aquí. Mm, acá está. Tenemos ya más claro esta cuestión, ¿no? De cómo se puede considerar esta ventaja del bloqueo o este antagonismo H1, pero considerando que podemos tener esta visión de dos grupos, los de primera o segunda generación, en lo que toca a los posibles, sí, la relación con el uso clínico, pero también con la situación de los efectos secundarios que podrían estar. Aquí, solo de manera breve, comentarles el asunto de de hacia dónde podemos nosotros ver estos, solo por mencionar algunos ejemplos de medicamentos de estos antihistamínicos de primera generación y toda esta gama de posibles uso, ¿no? O sea, en el caso, por ejemplo, de la cinericina, ahí se aprecian mucho esta capacidad que tienen de modificar justamente esta acción colinérgica a nivel vestibular de oído, por ejemplo, para que ayude a mejorar el equilibrio, ¿no? Es como por ahí un uso que va como totalmente fuera de lo que estábamos viendo de esta capacidad antialérgica
o de modificar el efecto, este síntoma, más bien, por eso el abordaje sintomatológico, como puede ser el escurrimiento nasal en enfermedades que la ocasionaran, ¿no? Vemos el caso de la sedación como un uso, pero también como una reacción adversa, esto ya lo hemos comentado. Hay en este caso inducción de efectos extrapiramidales, esto lo vamos a retomar en la siguiente unidad, pero de manera breve sobre esto les comento que hay medicamentos que generan este tipo de efectos. Estos efectos son modificar capacidad de desplazamiento, capacidad de sujeción de cosas, o sea, de objetos, ¿no? Que le llaman así. Por ejemplo, que hay medicamentos que al inducir este efecto extrapiramidal son así como que voy a agarrar algo, pero no lo agarro a la primera, así como que tienen una percepción diferente de espacio y entonces como que uno se les queda viendo, pues allí está, ¿por qué no la agarraste bien? O tiran las cosas. Entonces, es un efecto secundario de algunos medicamentos. El bloqueo colinérgico, lo que hace es disminuirlos. Así que tenemos, así como en el efecto sedante, de que puede ser bueno o puede ser malo, una ventaja terapéutica, ahí se puede observar, ¿no? Tenemos interacciones de manera importante y ahí súper resumidas, pues efectos con otros agentes que puedan modificar o deprimir el sistema nervioso central, como el alcohol, algunos agentes ansiolíticos, benzodiazepinas, y entonces, pues, esto limitaría el asunto, ¿no? Cuando hablamos también de la depresión del sistema nervioso central, cuando quiere decir limitar, es que no podemos fácilmente hacer esta prescripción, favorecer esta prescripción, mejor dicho, por el riesgo que esto implica. La depresión del sistema nervioso central no es solo el aumentar el riesgo de que haya sueño. La depresión del sistema nervioso central, como lo vamos a ver en la siguiente unidad, implica que las personas que lo viven tienen posibilidad de que empiece a disminuir su frecuencia cardíaca y se genere por consecuencia un compromiso respiratorio. El esquema es un compromiso cardiorrespiratorio severo que lo pueda llevar inclusive a la muerte, ¿sí? Entonces, de ahí que estas notas así periodísticas de que murió por tomar medicamentos y que resulta que encontraron varios ansiolíticos, varios medicamentos que se ponen ahí depresores del sistema nervioso central, el riesgo es elevado, ¿no? Por su interacción. Así que eso es lo que debemos de entender por depresión del sistema nervioso central. No es de que, inclusive hay gente que lo entiende así, ¿no? De que la interacción implica que una persona se ponga triste, porque eso parece que sugiere el término, pero no va por allí este asunto, ¿no? El mismo caso para los de segunda generación, si bien está limitado el no cruce de la barrera hematoencefálica, vemos que pues, esto rasura por mucho el potencial uso amplificado que tengan, ¿no? Desde el punto de vista clínico. O sea, no tenemos tantos efectos sobre otros tipos de receptores y por lo tanto los usos también se ven limitados. Pero creo que ahí ustedes podrán decir, bueno, aquí notita, la RAM sí puede incluir la sedación o la inducción del sueño, ¿no? Entonces, sin embargo, va a depender de la idiosincrasia de la persona, ¿no? O sea, aquí yo no la estoy dejando, no es que no la reconozca, pero, o sea, sí les dije, ¿no? Es posible que suceda. Pero vean aquí, tenemos una vertiente diferente, ¿no? El caso de arritmias, taquicardia ventricular. ¿Se acuerdan que el asunto para algunas personas era que por la distribución de los receptores H1 era el efecto que podían tener sobre la regulación del sistema marcapasos? ¿Se acuerdan de estos nodos que veíamos referidos y que ustedes los leyeron también la vez pasada? Entonces, parece ser que la estimulación es más común por parte de los agentes de segunda generación que los de primera.
Entonces, la situación es, pues sí, muy bonitos los de segunda generación porque pues es un efecto prolongado, que apunta hacia una sola vez su uso, pero aquí en general los cardiólogos más apuntan a que si amerita una persona con hipertensión descontrolada o alguna cardiopatía importante, se vayan más por la opción de primera generación. O sea, es preferible que tengan sueño a que se descompensen cardiovascularmente y por ahí va esta situación, ¿no? Aunque, lo que también es importante decir, que hay agentes de primera generación que pueden incrementar el riesgo de este tipo de efectos cardiovasculares en personas susceptibles. Es como en el caso de la sedación. Así como que, uy, al final el riesgo existe, sí. Entonces, ¿cómo lo aclaramos? Hay dos opciones. Revisemos una guía clínica para paciente, el manejo de paciente con hipertensión en caso de uso de antihistamínicos que existen. Y si no, revisar el recurso que veíamos, ¿no? Del Medscape y ver, o sea, qué pasa si encuentro alguna limitación sobre este tipo de agentes. Entonces, aquí es siempre mejor revisar con certeza esta cuestión y verificarlo, ¿no? El asunto va por allí, ¿no? Para este tipo de productos, ya lo hemos comentado. Ahora, quisiera que pasáramos, porque ahorita ya dijimos, bueno, sí, muy bien lo de H1 y H2, ¿qué onda? Ya decíamos, y esto es así como que un breviario, ¿no? El asunto de H2, ¿se acuerdan que decíamos que estos parecían tener una relación más en lo que toca su uso hacia condiciones de tipo gástrico, ¿no? Y entonces, en general, aquí de manera breve, lo que comentaré para anticipar el potencial uso de estos agentes, pues son en este tipo de enfermedades que se denominan relacionadas con el flujo gástrico. Entonces, es común encontrar en las poblaciones mexicanas varias de estas condiciones, sobre todo porque estas llamadas gastropatías pueden, cuando no se encuentran adecuadamente identificadas o abordadas en tiempo, pueden generar ulceraciones. O también en su momento pueden llevar a estos reflujos, ¿no? Estas esofagitis por reflujo. Pero entonces, si pensamos solo en esta denominación de gastropatía por AINE, significaría que, tomando en cuenta que los AINES, por su mecanismo de acción, pero sobre todo algunos agentes de tipo ácido, por su naturaleza ácida, también pueden contribuir a este deterioro del tejido gástrico, ya allí tenemos ese principal efecto secundario que les caracteriza. Pero las gastropatías, ahí ustedes también podrían decir, Cairo, acuérdate que precisamente como lo acabas de decir, para poblaciones mexicanas como la nuestra, nuestros hábitos alimenticios contribuyen muy considerablemente en el desarrollo de estas gastropatías, porque se come muy grasoso, se come muy picoso, con mucho limón, y entonces ahí tenemos esa otra oportunidad de favorecer esa erosión. En cualquiera de estos casos, el asunto es que existe muy probablemente una alteración en la secreción de ácido gástrico, por un lado, pero también en el impacto que tiene esa secreción sobre el tejido gástrico, ¿no? Yo les decía, generar ulceraciones, esofagitis o reflujos, y que además la consecuencia sí última es el que se presenten perforaciones. Entonces, esto sería así como el dato más importante que tendríamos que evitar, además de lo que se está tornando más popular cada vez, el cáncer gástrico. Y va en este sentido, así como en dirección opuesta al sentido del reloj. O sea, aquí pónganle gastropatía por AINE y por alimentos y por lo que sea, por estrés, inclusive. El asunto es que se pueden promover en el tiempo ulceraciones. Esas ulceraciones generan desde luego ya una propia condición de sangrado, porque esta era lo que también veíamos en el caso de los AINES, que podían promover este sangrado por causa de este deterioro,
pero también a veces el tener una hipersecreción de ácido gástrico puede ser otra de las historias que se contemplan en estas condiciones, como en este síndrome de Zollinger-Ellison, que se caracteriza por eso, por una hipersecreción de ácido gástrico. Y entonces, eso genera que este esfínter esofágico inferior se empiece a debilitar en lo que toca este efecto como de empaque o de cierre, y entonces empieza a reflejarse como reflujo de ácido gástrico que va a ir erosionando de abajo hacia arriba el esófago, esta sensación como de que quema, la sensación de la boca del estómago como de que arde o quema, pero esto en el tiempo puede generar por exposición a un daño por reflujo a cáncer gastroesofágico, que cada vez, yo les decía, está llevando cada vez más en su popularidad en la epidemiología, en las enfermedades. Dicho entonces estas consideraciones así como breves, entonces, ¿dónde entra el asunto o la participación de estos agentes anti-H2, ¿no? O sea, tenemos como que pensar allí, ¿no? Lo que podemos comentar es de que en la terapéutica hay que darle una visión un tanto diferente a cómo vamos a procurar estos efectos terapéuticos. Y entonces, aquí me gusta visualizarlo desde el punto de vista de gastroprotección. Es decir, por un lado, es que podemos nosotros pensar en la protección del estómago, pero de manera general, pero hay algunas acciones que podrían esperarse por intervenciones, por fármacos que tengan ese efecto. O sea, por ejemplo, que esta protección implique el tratamiento de afecciones y lesiones de la mucosa gástrica. Una afección es, por ejemplo, que en algunas personas la desregulación de la secreción gástrica o la posible erosión o daño del tejido gástrico puede ser por una infección por entamoeba histolítica, ¿no? Entonces, o por otras bacterias. Pero el asunto aquí sería pues, remediar esa afección para disminuir la lesión de la mucosa gástrica, ¿sí? Entonces, si se trata de un paciente que crónicamente se está enfermando de esto, hay que ver si no hay una infección por allí y esto limitaría por mucho esta cuestión, ¿no? Si se reduce la cantidad de ácido clorhídrico que se genera en el estómago, porque si hablábamos del caso de este síndrome de Zollinger, pues hay que remediar más bien eso, pero si se trata de que el paciente tiene que empezar a hacer cambios en lo que toca a la secreción, pues tendríamos que empezar a transitar a no solamente el uso de medicamentos, a lo mejor que coma en un mejor horario, que sea más estricto, en el tipo de alimentos que va a tener que empezar a considerar ahora, que no sean tan grasosos, no sean tan irritantes, etcétera, ¿no? Y en algunos casos, ya cuando hablamos de gastritis, en tratamientos a largo plazo, ¿no? Que modifican el comportamiento del estómago, es decir, que estemos limitando, por un lado, esta hipersecreción o esta desordenada secreción gástrica en el día. Pero, por otro lado, cuando pensamos en efectos de carácter antiácido, pues entonces ahí pensamos, vean aquí nada más en este listado, ¿no? En seguramente productos que, como yo digo, van a ayudar a que poblaciones como las de México incrementen o remedien su necesidad de comer, ¿no? Se oye feo, ¿no? Pero el asunto es que muchos de los productos que vemos igual en la televisión, incluso de forma intrusiva en el YouTube les ha tocado, en el Facebook, ¿no? O sea, pues no te preocupes, para que sigas comiendo lo que tú quieras, tenemos este tipo de productos, ¿no? Que neutralizan el ácido clorhídrico, que ligan molestias, y ya mira, en un 2x3, con tu Alka-Seltzer inclusive, ya estás cantando, estás sentadito ahí, ¿se acuerdan de estos comerciales junto al puerquito? Pues para que sigas comiendo, ¿no? Porque al final esto no te va a parar que sigas comiendo tus taquitos, tus alimentos bien mal preparados, que sigas comiendo en la calle, y entonces ahí tenemos
otra situación diferente, ¿no? En general se trata de productos de venta libre, ¿no? Y entonces tenemos que irnos aquí, aquí al escenario de cómo funciona o cómo se visualiza las células gástricas parietales y en este caso la influencia que tiene, vean aquí, ¿no? Los receptores H2 de histamina, pero en su forma H2, pero también la popular bomba de protones, ¿no? Esta ATPasa. Entonces aquí es donde ya estamos como llegando, ¿no? Al asunto. Vean, inclusive aquí tenemos roles importantes de otras hormonas. La gastrina, aquí está la histamina, y cómo esta histamina también tiene una capacidad de mediar esta secreción gástrica. Entonces, aquí el efecto pues, más común sería pues, bloquear este receptor H2 para que minimicemos el producto final que sería el cierre, ¿no? Perdón, la producción de ácido clorhídrico que se vierte sobre el tejido gástrico, más que cierre, ¿no? Entonces, tenemos esta clara oportunidad. Aquí vemos el caso del Helicobacter pylori, que esta era la bacteria que quería más bien mencionar hace unos momentos. También tenemos la influencia de receptores de tipo muscarínico, aunque la isoforma no está precisada, porque hay varias, que por el efecto de acetilcolina también puede observarse, aunque se sabe que más bien este efecto sobre estos receptores puede ser más bien secundario y entonces no tiene una ventaja clínica importante, más bien nos vamos sobre esto, ¿no? Entonces el bloqueo, aquí lo podemos observar, ¿no? Como un potencial efecto. Pero también tenemos el efecto antiácido que veíamos de otorgar algunos productos como el Melox, o bien si se trata de una infección, como puede ser por esta Helicobacter, no tanto por la entomova que yo referí, podemos tener otro tipo de productos, incluyendo las sales de bismuto que tiene el peptobismol, por ejemplo, pero además de abordar desde el punto de vista antibacteriano o antimicrobial a este tipo de infecciones, ¿no? Hay que incluso se refieren a algunos antibióticos. Ahora, el detalle es aquí, pues que estamos hablando, pues por su popularidad, por su amplia distribución, del caso de la ranitidina. ¿Y qué sabemos? Aquí abro el foro brevemente. ¿Qué sabemos de la ranitidina hoy en día y su caso en lo que toca a su uso en nuestro país? ¿Qué sabemos sobre la ranitidina en ese sentido? Que por el momento la retiramos del mercado por lo que se descubrió de su enantiómero. Bien, y que además esta situación de la posible contaminación por nitrosaminas, ¿no? Entonces, ahorita no tenemos oportunidad de promover el uso de la ranitidina, ¿no? O sea, de tener esta oportunidad de observar este bloqueo de este receptor y tener, pues, en este caso, la oportunidad de observar este uso, ¿no? digamos, gastroprotector en las poblaciones, pues, que sufren de úlcera gástrica, el reflujo, el síndrome de Solinger que yo les comentaba. Y además no está aquí puesto porque no se considera un uso así dispuesto, el de gastroprotección por polifarmacia, que sí, luego lo he llegado a ver que lo ponen en los expedientes, ¿no? Así como que, ok, o sea, como se está haciendo un claro uso y abuso de medicamentos, pues no vaya a ser que le irrite el estómago, pues que se lleve la ranitidina, ¿no? O el gastroprotector. Ese uso realmente no sería el adecuado. Tenemos que más bien pensar en esta cuestión, ¿no? Y los efectos, ¿no? Que en un dado momento en poblaciones diabéticas puede tener y que de pronto se pierden de vista, ¿no? Entonces,
ante este escenario de no tener vigente el asunto de H2, pues tenemos que irnos a esta alternativa, ¿no? De estos agentes que pueden tener una acción igualmente exitosa, pero sobre esta bomba de protones, ¿no? De tal manera que el asunto es que no vamos a tener oportunidad por una descompensación de electrolitos sobre esta capa de células parietales, la oportunidad de generar esta liberación de ácido clorhídrico. Entonces, pues más bien ahorita lo que está vigente es eso, claramente, sí, digo, descaradamente, como se dan cuenta, es así como que Cairo, tú estás así como el meme, ¿no? De que está la foto de la autopista y tú ya te fuiste por acá de H2 y todavía de ese H2 ya estamos en otro ámbito, ¿no? Pero así espero yo que entiendan que era una manera como de ir hilando, ¿no? Aquí la cuestión, pues H2 ahorita para esta aplicación clínica pues no la tenemos y entonces tenemos que pensar en estos inhibidores de bomba de protones, donde está el omeprazol, estos agentes que son súper populares, que comercialmente nos venden la idea, pues déjate tú del Pepto, del Melox y todo eso, ¿no? Estos te curan la gastritis, ¿se acuerdan? Así lo comentan, ¿no? Entonces, el asunto no es pensar en una cura total de la gastritis, o sea, más bien, dependiendo de qué es lo que se esté observando como la causa etiológica de esa gastritis, o sea, de esa inflamación o daño del tejido gástrico en esa persona, es la oportunidad que podríamos decir de que, bueno, se está remediando, pero para aquellas personas en donde ya se tiene un antecedente clínico importante de daño, por ejemplo, de un consumo prolongado de alcohol, que este va a generar, por supuesto, daño, gástrico, pues ahí la cura no se puede. En aquellos casos en donde por una situación desafortunada del uso pediátrico de antibióticos, a lo mejor han escuchado esta, no se hace un ajuste de dosis y destroza el tejido gástrico, sobre todo, les digo, en pacientes pediátricos, y ya los deja deteriorados. O sea, el asunto es que ahí ya muy seguramente se trata de personas que en la edad adulta van a tener un antecedente importante de gastritis, ¿no? Y por supuesto en las personas en donde pues no hacen un esfuerzo por modificar estos hábitos saludables, de modificar, de moderar, ¿no? El consumo de ciertos estos productos que van a generar el deterioro, así que ahí está. Y desde luego van a decir ustedes, no se te olvide las personas que tienen que a lo mejor hacer un uso prolongado, pero monitorizado de algunos AINES. Y aún así yo les diría, bueno, pues están los de COX-2 para minimizar esto, ¿no? Entonces tenemos ahí esta cuestión, sobre todo porque pues ahorita yo les decía, ¿no? Tenemos que comentarlos brevemente, pues porque así andamos ahorita limitados en lo que toca al uso de estos agentes. La próxima sesión cerraré así brevemente con algunas cosas a manera de resumen respecto de estos agentes, pero bueno, al menos ya cubrimos algunos enfoques de uso. ¿Algún último comentario o pregunta que tengan antes de despedirnos? Yo, profe. Ajá. ¿Existe algún antihistamínico que no sea selectivo? Es decir, que compita tanto para H1 para H2. Digo, Se dice que los de primera generación pueden tener algunos efectos, pero la afinidad parece ser menor. Entonces, digamos que por producto habría que darse un clavado para ver esto. No tengo presente ahorita si hay una revisión que claramente ya incluya esta cuestión, ¿eh? Pero seguramente lo va a ver. Gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta o comentario? Bueno, pues entonces ya vayan a comer, por favor. Nos vemos la próxima semana. Pensé que era martes, pero hoy es jueves. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Gracias, profe. Hasta luego.